Bueno, vamos a hacer una clase de corrido, ¿ah? No, sin receso, hasta que me aguante el dolor o me inspire en una de esas de lo que estamos viendo. Ah, claro, y precisamente el tema que estamos viendo, sí, necesita una buena explicación porque una parte esencial de varias cosas que ya hemos dicho, pero un principio básico de las bases de la institucionalidad chilena. Ya vimos forma de Estado, forma de gobierno. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente eh, este principio, el principio de la soberanía nacional. Y empezamos de inmediato a explicarlo porque este principio de la soberanía nacional, cuando me acuerdo en algún momento para la prueba, yo le dije que la materia está íntimamente ligada. Cuando empezamos a estudiar este curso, una de las cosas que abordamos fue el constitucionalismo. Y cuando hablamos del constitucionalismo en general, todavía sin entrar a Chile, el constitucionalismo en general, uno de los principios básicos del constitucionalismo clásico es precisamente que la soberanía recae en el pueblo. Ese principio básico, que lo vimos como un principio histórico, promotor del derecho del constitucionalismo a nivel mundial, recogido por las distintas constituciones en Chile, también está expresamente recogido en la constitución actualmente vigente. Y no solo en este artículo quinto, sino que ya tuvimos una pequeña referencia cuando hicimos el abordaje a la forma de gobierno, y dijimos que Chile es una república democrática. Y cuando dijimos que Chile es una república democrática, señalamos que sus autoridades eran elegidas. En consecuencia, estamos ya desde hace mucho rato, entre comillas, transmitiendo con esta idea de que la soberanía recae en el pueblo-nación. Y ese principio del constitucionalismo clásico, ese principio propio de una república democrática, tiene una consagración expresa en las bases de la institucionalidad de la Constitución chilena. ¿Dónde? ¿En qué artículo? En el artículo quinto. Y en el artículo quinto de la Constitución se señala expresamente que la soberanía, y aquí la Constitución del 80 hace un pequeño matiz, dice, recae en la nación, pero la ejerce el pueblo. O sea, una cosa es en quién recae la soberanía y otra cosa es quién la ejerce. Y en ese sentido, recurriendo a sus estudios de derecho político, la nación, sabemos que el vínculo jurídico, o la nacionalidad más bien, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado. Pero es muy importante distinguir que no todos los nacionales de un país necesariamente son el pueblo de ese país. Y por eso la Constitución hace la diferencia. Porque, por ejemplo, todos acá, los que tienen hijos, o todos antes de los 18 años, todos nosotros éramos parte de la nación chilena, o somos parte, y lo seguimos siendo, pero no éramos pueblo en sentido técnico. ¿Por qué no éramos pueblo? Porque pueblo es aquella persona que puede participar en los actos de soberanía. Y la misma Constitución, uno, si sigue la lectura del artículo quinto, cuando dice la soberanía reside esencialmente en la nación, su ejercicio, dice, o sea, cómo se ejerce la soberanía, es a través del pueblo y nos dice cómo el pueblo ejerce soberanía. Y lo ejerce a través de dos vías directas. ¿Cuáles son esas dos vías directas? Elecciones y plebiscitos. Y también se ejerce soberanía a través de las autoridades que la Constitución establece. Y agrega el mismo quinto, ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. O sea, nadie puede decirse, mira, yo, por ejemplo, que yo dijera, "Ahora, yo como representante del pueblo de Chile, tal cosa". No es cierto, porque me estaría atribuyendo una representación que no tengo. Y si volvemos para atrás, entonces, nos queda claro que para la Constitución chilena, en la nación recae la soberanía, pero quien la ejerce es el pueblo. Y el pueblo son los ciudadanos. Por eso es que le insisto, todos los menores de edad, si bien son parte de la nación chilena, no son parte del pueblo en términos jurídicos. Una persona que esté loca o demente, eventualmente forma parte de la nación chilena, pero no puede, no es ciudadana y por tanto no ejerce soberanía. Una persona que ha sido condenada a una pena que merezca una pena aflictiva, sigue siendo parte de la nación chilena,
pero no es parte del pueblo. ¿Por qué? Porque no puede participar en los procesos plebiscitarios y eleccionarios. De hecho, técnicamente hablando, lo que vamos a ejercer este fin de semana, en que tenemos elecciones parlamentarias y tenemos elecciones presidenciales, cada vez que nosotros vamos para allá, estamos ejerciendo un acto de soberanía. Cuando nosotros estamos sufragando, llenando la cédula y después ingresándola a la urna, estamos ejerciendo un acto de soberanía. Y todos los que van a ir a votar en esta elección, estamos ejerciendo entonces un acto soberano. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque nosotros somos pueblo. ¿Y por qué esto es ejercicio de la soberanía? Porque la Constitución lo dice. La Constitución dice que directamente ejercemos soberanía en los plebiscitos y en las elecciones. O sea, cada vez que elegimos alcalde, presidente, diputado, senador, consejeros regionales, gobernadores, concejales, etcétera, estamos ejerciendo un acto de soberanía. Cuando hemos votado en los plebiscitos, los distintos plebiscitos que ha tenido en el país, estamos ejerciendo soberanía. ¿Ya? Y en el otro momento en que se ejerce soberanía, es, lo mismo artículo quinto lo dice, cuando las autoridades señaladas por la Constitución ejercen su cargo. Por eso es que es no menor que, por ejemplo, el presidente de la República, quien sea que esté detentando el cargo, dice o hace tal cosa. Respuesta, porque eso también es parte de la soberanía. Cuando un diputado, un senador dice algo, cuando un juez, un fiscal, todo eso son partes del ejercicio soberano del poder que tiene el Estado de Chile. Por eso es que es tan importante el rol de los presidentes también. Están ejerciendo soberanía, ¿ya? Y eso uno dice, profesor, estamos diciendo cosas que ya hemos dicho antes, efectivamente, pero uno se empieza a dar cuenta entonces que este articulito, el 5 de la Constitución chilena, no es que se le ocurrió a Pinochet, por ejemplo, o no es que se le ocurrió a la Comisión Ortúzar, es un principio básico del constitucionalismo mundial. Por eso es que esta norma, muy parecida, existía en el texto de la Convención y esta norma, muy parecida, también existía en el texto del Consejo Constitucional. ¿Y por qué? Porque es un principio clásico, común a todas las constituciones del mundo democráticas, es que la soberanía recae en el pueblo. Y esta idea de que la soberanía recae en el pueblo tampoco es una creación que tenga 2 siglos, es una creación aún más antigua. El que por primera vez formula de que la soberanía recae en el pueblo es precisamente Rousseau. Entonces uno empieza a darse cuenta que este artículo quinto, que uno podría decir, esto se le ocurrió a Pinochet o se le ocurrió a la Comisión Ortúzar, para nada. Esto es una norma que tiene toda una historia detrás y tiene una razón de ser. Y por eso es que yo siempre he dicho, y varios otros profesores también, cuando se utilizó la expresión, vamos a escribir una constitución en una hoja en blanco, era una metáfora. Porque este principio es tan básico que evidentemente tiene que estar reflejado en una constitución. Y así lo está en la constitución chilena del 80. ¿Ya? Es un principio y está súper bien que esté consagrado así. Alguien me podrá decir, pero profesor, yo encuentro que en Chile la soberanía no funciona del todo bien o la democracia no funciona del todo bien. Y volvemos a la prevención que hice al comienzo de cuando empezamos a estudiar este capítulo. Este capítulo es el capítulo de los principios. Y los principios suponen deber ser, mandatos de optimización. El lenguaje coloquial, la Constitución en estos primeros 9 artículos nos está diciendo para dónde va la micro. No nos está diciendo que necesariamente la realidad sea así, sino que nos está diciendo qué es lo que inspira a la Constitución del 80, y la Constitución del 80 tiene claramente esta inspiración, porque el soberano, soberano es sinónimo de una persona soberana, es aquella persona que tiene decisiones sobre sí mismo. Por eso es que ustedes, yo, somos soberanos respecto del destino de nuestras vidas. Nosotros tomamos nuestras decisiones. Y si alguien me dice, ¿sabe, profesor, yo no puedo tomar decisiones, no sé, estoy coactado por mi marido, mi esposo, mi papá, mi hermano, no sé, lo que sea, mi barrio, yo te digo, bueno, has perdido un poco de tu soberanía individual. Pero en términos del Estado, el Estado de Chile es un Estado soberano. ¿Qué significa esto? Que nadie puede inmiscuirse en los asuntos internos chilenos porque es un Estado soberano, pero la fuente del poder del Estado de Chile no son las armas, no son los partidos políticos,
no son las ideologías, nada, no es el poder económico, sino que el poder está radicado en el pueblo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque volvemos de nuevo a la materia, que es a la esencia del derecho constitucional, limitación al poder. Y si aquí estamos diciendo que de acuerdo a nuestra Constitución, el poder está concentrado en el pueblo, la Constitución y el derecho constitucional, ¿qué creen? ¿Se preocupará de poner límites al poder soberano del pueblo? ¿O al contrario, dirá, no, como el pueblo es el soberano, puede hacer lo que quiera? ¿Qué les parece? Lo escucho porque esto es parte de si hemos entendido todo lo que hemos hablado previamente. Y en todo caso, la respuesta a la pregunta que estoy dando está incluso en la lámina que estamos exhibiendo. Profesor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que no le puse atención. La pregunta es si el soberano, que es el pueblo en Chile, y como la fuente del poder en Chile es el pueblo, este soberano pueblo tiene o no tiene límites. O la Constitución dirá, bueno, como el pueblo, el soberano puede hacer lo que quiere, o le pondrá algún límite. El límite lo debería poner la Constitución, ¿cierto? Y lo pone la Constitución. Por eso que les digo que la respuesta a la pregunta que está haciendo está en la lámina. Es cosa de leer la lámina para llegar a la respuesta. Sí, se ve que sí que todos tenemos límites porque dice que el ejercicio de la soberanía y como somos todos soberanos, tanto Ujú. las autoridades como nosotros individualmente, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Exacto, Entonces, todos tenemos exacto. límites en nuestros Muy, roles. muy bien. Y ahí uno se da cuenta, y por eso es que esto es como una respuesta que yo esperaba que la pudieran dar más, incluso automáticamente. La esencia del derecho constitucional es siempre limitar el poder. Por consiguiente, por definición, por antonomasia, al derecho constitucional le repugna que haya un poder sin límites. En consecuencia, incluso el poder más importante que tiene un Estado, que es el poder del pueblo, a ese poder también se le reconoce límites. Yo no diría, pero ¿cómo es posible que, o sea, una decisión democrática, puede la Constitución decir esto no lo vamos a respetar? Y la respuesta es sí. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando la decisión del soberano, la decisión del pueblo, vulnere derechos humanos. Por ejemplo, supongamos que en Chile hiciéramos un plebiscito. No se puede, pero inventemos. Este plebiscito no existe en Chile, pero supongamos que cambiamos toda la Constitución y hacemos un plebiscito para establecer eh, y se nos pregunta a todos, ¿saben qué? Estamos gastando, y eso es un hecho, mucho plata en salud, se nos están acabando los recursos en plata de salud, le tenemos mucha otra urgencia. Por consiguiente, le preguntan a los chilenos, ¿le parece que no destinemos más recursos a todas aquellas personas que se encuentran enfermas terminales, a todas aquellas personas que se han declarado que son, a todos aquellos embarazos que son inviables, a todas aquellas personas que ya están desahuciadas, a todas aquellas personas que le quedan pocos meses de vida? Y por ejemplo, hiciéramos ese plebiscito y nos preguntaran, señores soberanos chilenos, ¿le parece que el Estado ya no gaste más plata en ninguna de estas personas, enfermos terminales, desahuciados, inviables? Y supongamos, porque o alguno de ustedes me podría decir, es que yo votaría en contra, pero supongamos que en esta votación ganó por un 70% de los chilenos dijo, ¿sabe qué? Me parece lógico que el Estado no gaste más plata en toda esta gente, dediquemos toda esa plata a gastarlo en otros fines, en educación, salud para las personas más jóvenes, en pensiones, etcétera. Listo. Plebiscito, 70%. Primera pregunta, ¿esa decisión, ese plebiscito, fue una decisión
Y aquí quiero que hagamos la retroalimentación en el ping-pong. Les pregunto a ustedes, me van diciendo sí o no. ¿Ese plebiscito fue una decisión soberana? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sí, claramente. 70%. Fuimos todos a votar y el 70% de los chilenos dijo que que querían eso, ¿ya? Porque esa es la soberanía, fuimos a votar. Segundo, ¿fue democrático? O sea, ¿pudimos participar todos? ¿Sí o no? Sí, se participó Sí, todo. tenemos una decisión soberana y democrática. Pero viene la tercera pregunta. ¿Esta decisión soberana y democrática que ha tomado el pueblo de Chile vulnera algún derecho esencial que emana de la naturaleza humana? ¿Qué les parece? El derecho a la vida en este caso, Por eso, ¿sí o no? ¿Vulnera algún derecho esencial? sí, Sí. el Sí. derecho a la vida. Ujú. En consecuencia, esa decisión soberana que acabamos de decir que ha tomado el pueblo de Chile, ¿estaría en contra de lo que dice la Constitución? Así es. Estaría en contra, perfecto, está en contra de lo que dice la Constitución. Y uno dice, bueno, pero es decisión soberana. Y ahí uno le contesta, con la Constitución en la mano. Y le dice, efectivamente, es una decisión soberana, pero que está traspasando los límites que la propia Constitución le pone a la soberanía. Por muy soberana que sea una decisión, por muy democrática que sea una decisión, si esa decisión vulnera los derechos humanos de las personas, eso no puede aceptarse. ¿Y quién no lo acepta? La Constitución. Por eso es que vamos a ver más adelante en el curso la importancia de que tiene que existir un órgano encargado, y de hecho ya lo hemos destacado, que debe existir un órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, por lo que dice la Constitución. ¿Y cómo se llama ese órgano? Un tribunal constitucional. En consecuencia, si en Chile llegara a dictarse una ley como la que estoy describiendo, perfectamente esa ley, aprobada por las más amplias mayorías, podría ser declarada inconstitucional. ¿Y declarada inconstitucional por quién? Por el Tribunal Constitucional. Esto es clave entenderlo, porque cuando se malentiende el ejercicio de la soberanía, alguien te dice, bueno, pero es que es la decisión de Chile, es la decisión del soberano chileno. Nosotros decidimos tal cosa. Ejemplo, que Chile decidiera que, bueno, le puse un ejemplo bien radical de eliminar personas por matar gente, o también por una no tan radical, pero por ejemplo, que dijera, ¿sabes qué? En Chile no es que vamos a regularizar, vamos a prohibir la migración. Prohibido. Nadie puede entrar, nadie puede salir y todos los que estén, regulares o irregulares, expulsados. Supongamos, hacemos también un plebiscito o una ley en esos mismos términos, se aprueba por amplia mayoría. Respuesta. Una ley como esa superaría los límites que establece la Constitución para el ejercicio de la soberanía, porque sería una ley que está vulnerando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Ya? Por eso es que es tan clave entender esto. Incluso el poder más grande que existe en el Estado tiene límites. Por eso es que el derecho constitucional, por esencia, es limitación al poder. Incluso el poder más amplio, que es el poder del soberano, el poder democrático. ¿Ya? Y ahí viene entonces la importancia de que es la Constitución la que a jueces puede ir en contra de una decisión democrática. Por eso es que los derechos humanos son tan importantes. Los derechos humanos, cuando tú crees y defiendes de verdad los derechos humanos incluso pueden ir en contra de la decisión democrática. ¿Ya? ¿Quién zanja esta discusión? Porque uno dice, pero profesor, es que para mí esto no, esto sí. De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, ¿quién va a zanjar si una ley es respetuosa de la Constitución o no lo es? Respuesta, lo va a zanjar el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y además, en el mismo artículo quinto de la Constitución nos dice, porque uno podría preguntarse,
¿Y a dónde están los derechos humanos? ¿Quién define qué cosas son derechos humanos? La Constitución nos responde. La Constitución nos responde. ¿Se cortó la señal? Parece que en un momento... ¿Me están escuchando? No, profe, yo ¿Sí lo se escucho. escucha bien? Ah, ya, Sí. perfecto. A mí me pareció una señal como que se había cortado. Eh, pero les decía, entonces, ya sabemos que el límite es los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y la pregunta siguiente que uno podría decirse, ¿dónde yo puedo saber cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Y la respuesta la da la misma Constitución en la segunda parte del inciso segundo del artículo quinto. ¿Dónde uno busca estos derechos esenciales? Uno, los derechos que están reconocidos en la propia Constitución del 80. Y dos, los derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. De aquí entonces, y aquí uno de nuevo se da cuenta que toda la materia que hemos visto antes está engarzada, aquí cobra de nuevo mucha relevancia es los tratados internacionales en materia de derechos humanos son normas de rango supraconstitucional. Dos, son, a lo que se me apagó la cámara, son normas de rango supraconstitucional, son normas de rango legal o son normas de rango constitucional. ¿Ya? Entonces, esto es esencial para entender lo que es el principio de la soberanía. Lo vamos a recapitular de acuerdo solo al texto, pero lo vamos a ir desagregando, vamos a seguir desagregando. Que es, uno, la soberanía reside en la nación y la ejerce el pueblo. Segunda pregunta, ¿cómo ejerce el pueblo la soberanía? Respuesta, a través de las elecciones periódicas y a través de los plebiscitos. ¿Cómo además se ejerce soberanía? A través de las autoridades que señalan la propia Constitución. Cuarto, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse el ejercicio de la soberanía. Y a su vez, la soberanía, por muy importante que es, tiene límites. ¿Y cuáles son los límites de la soberanía? Los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En corto, sus límites son los derechos humanos. ¿Dónde están contenidos los derechos humanos? Respuesta, en la propia Constitución y a su vez en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este artículo quinto de la Constitución es clave para entender todo el funcionamiento del aparataje del sistema de derechos humanos en Chile. Este artículo quinto es importantísimo y por eso yo le dedico harto tiempo en su explicación y además que hay varias cosas que las tenemos que linkear con cosas ya vistas, con principio de supremacía constitucional y con la jerarquía que tienen los tratados internacionales en materia de derechos eh, humanos. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende lo que estamos explicando? Sí, profesor, pero yo tengo una duda, porque además Dime. como no sé cómo estaba esa respuesta en mi prueba, en el fondo los tratados internacionales relacionados con derechos humanos y ratificados por Chile tienen rango supraconstitucional, ¿cierto? ¿O me equivoco? Tres teorías. No es que te equivoques. Hay tres teorías. Y lo relevante es cuál, los argumentos que dan las tres teorías para decir si son supraconstitucional, constitucional o infraconstitucional. Y ahí tú puedes tomar postura. Pero lo relevante, al menos para efectos de la primero, para efectos de la prueba, era explicar las tres teorías, los fundamentos de las tres teorías y las conclusiones que se derivaban en virtud de las tres teorías. Ahora, si tú me preguntas a mí, Sergio Arévalo, ¿cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Mi respuesta, como ya se la di en el curso, es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, yo adscribo a la teoría de que son normas de rango constitucional. ¿Y por qué son normas de rango constitucional? Porque esto tiene que vincularse con el principio de supremacía constitucional.
Si hemos aprendido que un principio básico de la Constitución y del constitucionalismo es la supremacía constitucional, la respuesta es que sobre la Constitución no hay nada por sobre ella. Pero puede haber perfectamente normas que están al mismo nivel de la Constitución. ¿Y cuáles son esas normas? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en consecuencia, los tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes y ratificados por Chile a fin de no vulnerar el principio de supremacía constitucional, la mayoría de la doctrina, entre las cuales me incluyo, entendemos que son normas de rango constitucional. ¿Ya? O sea, Ok, sumamente importante. Están en la cúspide normativa. ya, me queda claro. Y otra pregunta, profesor. Ujú. No sé si recuerda el caso de la jueza Atala. Sí, Eh, Tengo entendido que la Corte Internacional al final dictó el último fallo donde eh, al final se ordenó indemnizarla y a la vez que Chile actualizara sus políticas, ¿cómo se puede decir? De, no sé, de derechos, de igualdad, de género y todo eso. claro, Pero eso tiene que ver con los derechos humanos igual. sin ¿Cómo duda, se sin duda. determina cuándo corresponde a derechos humanos? Es que eso es lo que trataba de contestar, que uno dice, bueno, ¿y qué cosa es derecho humano y qué cosas no? Respuesta, ¿está en el catálogo de derechos que reconoce la propia Constitución? Primera cosa que uno revisa. Si está en el catálogo de los derechos fundamentalmente señalados en el artículo 19, uno dice, sí, mira, esto es un derecho humano, está expresamente señalado en la Constitución. Pero alguien te dice, no, es que no está en la Constitución. Y uno dice, entonces tenemos que revisar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y tratados internacionales en materia de derechos humanos existen montones, pero los más importantes son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esos tratados internacionales, a su vez, reconocen organismos internacionales para la protección de los derechos humanos que permitieron a la jueza Tala, que ya se sintió afectada en sus derechos humanos, recurrir a la Corte Interamericana de Justicia en virtud de la vulneración de sus derechos humanos. Y en todo caso, la Corte Interamericana, por si acaso, solo un matiz, nunca ordenó indemnizar a la jueza Tala porque no puede, no es porque no, a lo mejor no quisiera, pero esa atribución no la tiene, pero lo que sí pidió, como tú bien señalaste, es actualizar la normativa chilena a la realidad vigente y efectivamente que se le diera una disculpa a la jueza Tala, porque ahora el tema de la jueza Tala no era un problema propiamente tal de que ella fuera de quién se quedaba con los hijos, ¿no? Si de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se entró sobre eso. El problema estaba en que el fundamento que dio el Tribunal de Familia, en esa época eran de menores, pero para hacer la analogía, es que no era posible darle la tuición a los hijos en virtud de la orientación sexual de la madre. Y eso, la verdad que no es fundamento de nada. O sea, la orientación sexual de los padres, sean heterosexuales, homosexuales, lesbianas, no es un criterio para determinar con quién se quedan los hijos. Si yo soy un delincuente, o un abusador, da lo mismo que sea gay, que sea heterosexual, me deberían quitar la tuición de mis hijos. Viceversa, si yo soy un súper buen padre, y da lo mismo si soy gay o heterosexual, yo debería quedarme con la tuición de los hijos, y también no debería decir, no, porque como él es hombre, no se le debe dar la tuición, se le tiene que dar a la mujer. No, lo que te está diciendo la Corte es que si de verdad creemos en los derechos humanos, no debe haber discriminaciones arbitrarias. Y por ejemplo, discriminar ¿a quién le corresponde la tuición de los hijos en virtud de la orientación sexual de los padres? Es una discriminación que reviene en arbitraria. Cosa distinta que alguien dijera, no, 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 es que no se lo está quitando la tuición a este papá por ser gay, sino que, por ejemplo, se le está quitando porque él tiene conductas, practica orgías sexuales todos los días en su casa. Viceversa, si fuera mujer también lo mismo. O si fuera heterosexual y también practica orgía, la respuesta debería ser la misma. A todo aquel, independiente de su orientación sexual, que tiene unas conductas sexuales, practica orgías sexuales en su casa,
ese papá no debería tener la tuición de sus niños. Por tanto, lo que estaba ahí en discusión era, ¿había fundamento en la diferencia que estaban haciendo los tribunales chilenos? ¿Sí o no? ¿Y cuál era el argumento que daba la legislación chilena? Decía, es que en la legislación chilena hay una norma que dice si en virtud de la orientación sexual. Entonces, ahí la Corte Interamericana dice, oye, tiene una norma que dice eso. Esa norma hay que eliminarla. Y de hecho, Chile lo hizo y actualizó su normativa. ¿Ya? Pero todo eso es efectivamente una discusión de derechos humanos. Ya, profesor, me queda claro. Y lo último, Ujú. ¿cómo podemos, como estudiantes, cómo podemos saber si hay tantos tratados internacionales relacionados con derechos humanos? ¿Cómo podemos buscar el más adecuado o cuando ya, no Los que te sé, acabo de para decir los son abogados nuevos, por ejemplo, ¿cómo lo hacen ahí? los que te acabo Si de hay decir son tanto- los básicos. Ah, ya. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí los vas a encontrar todos. Los demás, hay muchos más tratados, pero son derivaciones prácticamente de los mismos. Porque no es que en este momento se estén inventando derechos humanos. Si los derechos humanos no son muchos tampoco. O Claro. sea, nadie discute que el derecho a la vida es un derecho humano, la libertad personal, la seguridad individual, el derecho a la seguridad social, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la igualdad, el debido proceso. Eso no hay ninguna duda que es un derecho humano. Por ejemplo, no es un derecho humano el derecho del arrendatario a exigir el pago del arriendo. Uno dice, es un derecho, efectivamente, pero eso no es un derecho humano, ¿ya? Tampoco es un derecho humano el derecho que uno podría tener a, a recibir la... No, el derecho de propiedad es un derecho humano. Pero ¿qué otro derecho? El derecho que tiene un consumidor a reclamar por el desperfecto de los productos que compra. Es un derecho, pero derecho humano no lo es. ¿Ya? Ya. Los derechos humanos son aquellos que emanan, que dicen relación con la esencia del ser humano. Ya, profesor, clarísimo. Muchas gracias. Vale. Bueno, y en este artículo quinto, entonces, como lo dice el profesor José Luis Sea, está la base del constitucionalismo. Y ahora yo espero que en su mente hoy diga, claro, sí, esto ya el profesor lo ha dicho montones de veces antes. Y aquí uno se empieza a dar cuenta que la Constitución del 80 no es que haya inventado esta norma o que se pusieron súper creativos o que la Comisión Ortúzar era gente súper clever y que se le ocurrió esto. Esto es un principio básico del constitucionalismo que tiene más de 200 años, más de 300 años diría yo, eh, y que en consecuencia es la base de las constituciones en general en el mundo, que es que el poder está en el pueblo. Pero, y ahí sí se preocupa la Constitución decirle, este poder, por muy poderoso que es, igualmente tiene límites. ¿Cuáles son sus límites? Los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En consecuencia, como pista también, cada uno de los títulos que vamos a ir viendo en las láminas son perfectamente preguntas. O sea, por ejemplo, yo la formulo como pregunta el título. Para una prueba, por ejemplo. ¿Quién es el titular de la soberanía de acuerdo a nuestra Constitución? Y la respuesta es bien simple. Ya la hemos dicho, pero lo repetimos. El titular de la soberanía en Chile es la nación. Él es el titular. O sea, ¿quién tiene soberanía? La nación. Pero la pregunta siguiente es, ¿y quién ejerce la soberanía? Respuesta, la soberanía la ejerce el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Los ciudadanos. Los ciudadanos son el pueblo, ejercen soberanía. ¿Y cómo ejerce soberanía un ciudadano? A través del voto. ¿Dónde vota un ciudadano? Elecciones y plebiscitos. ¿Cuáles son las elecciones que tenemos en Chile? Son estas y no hay más. Presidente, diputado, senador, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, consejeros regionales. Por esas personas nosotros votamos. Y cada vez que vamos a votar por esas personas, estamos ejerciendo soberanía. ¿En qué otro momento ejercemos soberanía? Cuando vamos a votar un plebiscito. En Chile, los únicos plebiscitos que existen en Chile son dos. Uno, los plebiscitos de
reforma constitucional, esto es cuando hay una diferencia entre el Congreso y el presidente de la República, primera oportunidad que puede haber plebiscitos, y los otros plebiscitos que hay en Chile es los plebiscitos comunales, o sea, los que se hacen en las municipalidades. No hay más plebiscitos. Por eso es que en general hay varios políticos que dicen, bueno, ahora varios candidatos dicen, hagamos un plebiscito para restaurar la pena de muerte, para si queremos aborto, para lo que sea. Respuesta, eso no es, se puede hacer, no se puede hacer, de acuerdo a nuestra constitución. A lo mejor si estuviéramos aquí al candidato, él le decía, no, claro, es que yo voy a promover un cambio de la constitución. Ah, ya, perfecto, ya, ahí se la compro. Pero con la constitución tal como está en este momento, no se puede hacer un plebiscito para preguntar ninguna de esas. Por ejemplo, más FP o no más FP en Chile, hagamos un plebiscito. No se puede hacer. Sea quien sea lo que lo llame, porque la constitución no lo permite. ¿Ya? Eh, Bien, y esto es un ejercicio entonces de la soberanía directa. Vamos a votar. Por eso es que este fin de semana, literalmente, ahora nos cae de cajón y ustedes van a ir este fin de semana literalmente a ejercer soberanía. Y si empiezan a mirar a todas las personas que están en el local de votación, usted va a decir, mira, todos están aquí ejerciendo soberanía, todos. Empiezan a mirar a todos y todos van a estar ejerciendo soberanía. Por eso que se dice, correctamente hablando, que cada vez que vamos a votar es un ejercicio republicano. O sea, ¿por qué? Porque la república está hablando. Los soberanos fueron a hablar. Nos están pidiendo opinión y nosotros estamos votando. ¿Ya? Y eso es una forma de ejercicio de la soberanía directa, de democracia directa. ¿Hay otras formas de ejercer la soberanía? Sí, indirectamente. ¿Y cómo la ejercemos indirectamente? A través de las autoridades que señala la Constitución. Por eso es que el presidente Boric y el que venga, en los anteriores, Piñera, Bachelet, Lagos, Frey, etcétera, cada vez que ellos hablaban estaban ejerciendo soberanía, porque también es una forma de ejercicio de la soberanía. Ahí está expuesto lo que hemos dicho ya, plebiscitos, plebiscitos comunales, están explicados los dos tipos de plebiscitos que hay en Chile, no hay más. Y esta frasecita es muy importante, que es la con la que termina el inciso primero del artículo quinto, que es que la soberanía, nadie puede atribuirse su ejercicio, ¿ya? Porque el soberano, de verdad, el soberano está hablando en las elecciones nomás. Por eso es que en las encuestas hay partidos políticos que se dicen nosotros somos representantes del pueblo. No, no es cierto, ninguno. Pues lo que uno puede decir, pero representan a una parte del pueblo. Ahí sí, te lo concedo. Los partidos políticos representan a una parte del pueblo, pero no hay ningún partido político que represente al pueblo, porque el pueblo solo habla en las elecciones y plebiscitos. Ahí está hablando el pueblo. Y ahí el pueblo dice, mira, esto es. Por ejemplo, el pueblo dijo en algún momento, cambiemos la constitución del 80. Después el pueblo dijo eh, que la nueva constitución la redacte la convención constitucional. Después el pueblo dijo, no nos gustó el proyecto que presentó la convención constitucional. Por tanto, vamos a elegir otro órgano. Y por tanto, el pueblo dijo que ahora sea un consejo constitucional. Y después el consejo constitucional sacó una nueva constitución. ¿Y qué dijo el pueblo? Tampoco nos gustó esa constitución. Ahí, todos esos son ejercicios de soberanía. En la última elección presidencial, ¿por quién votó la mayoría de los chilenos? Por Gabriel Boric. Y por tanto hay un ejercicio de soberanía. Y él es el presidente soberano. Ahí el pueblo habló. Uno podrá decir, profesor, pero la popularidad del presidente Boric ha bajado. Sí, pero el pueblo todavía no se ha pronunciado. ¿Cuándo se va a pronunciar? Este fin de semana. Y vamos a ver entonces qué dice el soberano. ¿Por quién vota el soberano? Y ahí viene la parte de la democracia. Porque como el soberano somos todos, pero es un soberano democrático, si nos va mal en nuestra elección presidencial, eso no quita que siga siendo una decisión soberana. Porque nos falta el que dice, ah, pero es que yo no voté por él. Así que a mí esta cuestión no me empece. Ese comentario es profundamente antidemocrático. Por ejemplo, dice, supongamos, sale Kass. Y yo digo, ah, pero yo voté por Jara, así que no me representa. Error, sería un comentario totalmente antidemocrático de mi parte. Viceversa, sale Janet Jara y digo, oh, pero yo voté por Kass. Entonces, yo también estaría haciendo un comentario absolutamente antidemocrático. El ejercicio de la soberanía supone que el pueblo se manifiesta y el pueblo se manifiesta en virtud de la mayoría. Porque si no, fíjense, esto es muy
común en algunos políticos cuando le preguntan las elecciones, la explicación de los resultados de determinadas elecciones, dice, no, es que el pueblo es ignorante o que el pueblo estaba mal informado o fue engañado. Bueno, lo concreto es que tú, de nuevo, es un comentario muy poco democrático, porque la democracia, para bien o para mal, es lo que opina la gente. Si la gente es ignorante, si es muy culta, si la presionaron o no, etcétera, votó por miedo o no, eso es otra, eso son razones de por qué han votado. Pero eso no quita que sigue siendo una decisión democrática. Por ejemplo, a mí no me parece, nunca ha sido de mi agrado Donald Trump, pero nadie puede negar que es un presidente democrático. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los estadounidenses, los ciudadanos, el pueblo de Estados Unidos, votó por él. Y esto es súper importante, porque esto, por ejemplo, marca una gran diferencia de Chávez con Maduro. Chávez, ambos presidentes de Venezuela, Chávez, el soberano venezolano, votó por él. En cambio, Maduro, conforme lo que hemos visto, el soberano venezolano no votó por él y él aún así se quedó en el poder. Y eso es lo que marca una gran diferencia. De ahí entonces que cuando no se respeta la voluntad del soberano, ahí pues empezamos a decir, esto tiene olor y parece mucho una dictadura, que es lo que está, por ejemplo, pasando en eh, Venezuela. Claro, este punto, yo insisto harto en esto porque lo voy a preguntar harto también. Sí, profesor. Vale. Seguimos, profundizando algo que ya hemos dicho, que es que la soberanía tiene límites. Los límites que tiene la soberanía son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, son los derechos humanos. ¿Y por qué? Y esto de nuevo es muy importante subrayarlo, porque de verdad, normalmente, uno está súper acostumbrado a decir, bueno, si esta es la decisión democrática, listo, estamos al otro lado. Pero hay veces que incluso la decisión democrática puede ser contraria a los derechos humanos. Si en esos casos la Constitución dice que esa ley debería ser declarada inconstitucional. ¿Por qué? Por ser contraria a los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, la ley de aborto en Chile se discute mucho si es o no respetuoso de los derechos humanos. Por eso es que la actual ley de aborto en Chile, que lo permite en tres causales, pasó por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Hubo muchas personas que señalaron que era una ley inconstitucional, que vulneraba el derecho a la vida de la criatura que está por nacer. El Tribunal Constitucional zanjó la discusión en esas tres causales y dijo, se entiende que es constitucional. Y ahora que hay un nuevo proyecto de ley, el presidente Boric ha dicho, lo manifestó hace unos meses atrás, que quería presentar un proyecto de ley de aborto libre. Pierdan cuidado, que ya no va a ser en tres causales, sino que supuestamente libre, que ese proyecto de ley nuevamente va a llegar al Tribunal Constitucional porque nuevamente se va a postular de que es un derecho contrario a los derechos humanos. Y uno dice, entonces las leyes que hacen los diputados, los senadores, el presidente, por el cual nosotros votamos, ¿puede ser que alguien le diga que esa ley no puede regir? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque alguien tiene que ponerle límites al poder. Por ejemplo, no olvidemos tampoco, el Partido Nacional Socialista, o sea, los nazis en Alemania, llegaron al poder en forma absolutamente democrática. El pueblo alemán votó por el partido nazi. Son un gobierno democrático, pero eso significa entonces que cuando ellos establecieron leyes para discriminar a los judíos o eliminar a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos, etcétera, estaban siendo respetuosos de los derechos humanos. Yo dice que no, no están siendo respetuosos de los derechos humanos. Pero alguien te voy a contraargumentar, bueno, pero esto fue la decisión democrática del pueblo alemán. Cierto, decisión democrática, pero aún las decisiones democráticas tienen límites, y esos límites son los derechos humanos. Perdonen que sea majadero con esto, pero esto hay que entenderlo bien, porque normalmente la gente dice, bueno, es que como esta es la posición de la mayoría, jodieron los demás. Y eso es muy común que de repente se den mayorías circunstanciales y determinadas opiniones prevalezcan sobre otras. Pero si están pasando por alto los derechos de alguna persona,
Respuesta, esa ley sería inconstitucional, por mucho que todos estemos de acuerdo, o que la gran mayoría de las personas estemos de acuerdo. Por eso es que los derechos humanos son un límite al poder. Son un límite al poder. Y uno dirá, ¿por qué? Porque es de la esencia del derecho constitucional ponerle límites al poder. No puede existir un derecho constitucional que no ponga límites, es totalmente contradictorio al derecho constitucional. El derecho constitucional se creó para ponerle límites al poder. Porque antes del derecho constitucional, el poder en estado natural, y eso lo vimos al comienzo del curso, en estado natural, cuando no existían las constituciones, el poder no tenía límites. No tenía límites. Por algo hablábamos de los monarcas absolutos. Tenían un poder absoluto, sin ningún tipo de límite. En cambio, el poder en Chile no es absoluto, tiene límites. Y esos límites son los derechos humanos. Insistimos, derechos humanos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esos tratados internacionales en materia de derechos humanos, recordemos, hay tres posturas doctrinarias que dicen algunos que son normas que están por sobre la Constitución, otros que son normas constitucionales y otros que son normas infralegales. Eso ya creo que todos se lo saben, pero lo que interesa no es solo decir la enumeración, sino cuáles son las razones o posturas que tiene cada uno de estas tres doctrinas para llegar a esas opiniones eh, diversas. Y eso es lo que le preguntaba en la prueba escrita que tuvimos. ¿Ya? Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿Sobre el artículo 5º de la Constitución? Es importantísimo este artículo, ¿eh? Y lo vamos a seguir, vamos a seguir rebotando porque después vamos a ver la ciudadanía y la nacionalidad también. No por mi parte, profe. Por acá tampoco, gracias. Perfecto. profesor. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, vamos a dejar presentado el tema y no lo vamos a abordar hoy día, pero para que estos otros dos artículos que vamos a empezar a ver el martes de la próxima semana son los pilares del Estado de Derecho, o sea, son las bases del derecho público en general. Y estos dos artículos son los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y vamos a ver que en el artículo 6 está el principio de supremacía constitucional, el principio de aplicación directa a la Constitución y el principio de responsabilidad. Y en el 7 está el principio de la legalidad de la actuación de los órganos de la administración y el principio de la nulidad de derecho público, que es cuando no se respeta el principio de juridicidad. Vamos a ver que estos dos principios también son claves en el desarrollo y en el desenvolvimiento de cualquier Estado de Derecho, en particular del Estado de Chile. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá, salvo que haya alguna pregunta. No, profesor. Perfecto. Vamos a dejar hasta acá, vamos a detener la grabación. Chao, profesor, que se recupere pronto. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Chao. profesor. Chao, Chao, que estén profe. bien. Bien. Chao, profesor. Chao, chao. Chao. Chao, profesor.